Hola, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de hoy domingo. Gracias por estar aquí. Soy Lisa en Costa Rica. Espero que podamos compartir y las que no puedan, pues me escriben en el chat para no llamarlas. Hoy nuestro compañerismo es sobre el Moviendo Montañas, capítulo 13. Un bolso con agujeros. Fíjense que leí este capítulo y me llenó de mucha nostalgia, eh, como dolor también, porque aunque el capítulo habla mucho sobre el templo del Señor, sobre dar a nuestro almacén, como habíamos hablado la semana anterior, creo que también el Señor me habló no del templo, no de su almacén, sino de nosotras mismas, de nuestro propio templo, que somos templo del Espíritu del Señor. Y cómo yo, en mi caso, descuidé tantas veces el templo que el Señor me dio. Realmente puedo decir que yo tenía una sequía espiritual, tenía abandonado eh, al Señor en mi vida. Para mí el Señor era, sí, el que iba una vez a la iglesia a la semana, pero no había ese crecimiento, el estar cerca de Él y anhelarlo como ahora. Entonces, cuando leía la lección, sí, yo descuidé la casa del Señor, descuidé mi propio espíritu, descuidé mi alma. Y como dice la lección, el Señor nos saca a un lugar de exilio. Y busqué la palabra exilio en hebreo y dice que exilio es un estado de separación, un estado de alejamiento, de pérdida. Entonces, querida, yo creo que todas, desde que llegamos aquí, llegamos en estado de exilio, porque al menos yo puedo decir, perdí todo, todo, todo. No solamente la familia que tenía con mi esposo, sino también físicamente el hogar, la casa, finanzas, todo, todo. Yo me quedé completamente, como dice su palabra, en este exilio, en esta separación. Pero también ayer mientras leía la lección le daba gracias a nuestro amado porque en medio de ese exilio, él tuvo compasión de nosotras. Él volvió sus ojos a nosotras. ¿Y cuántas personas alrededor de nosotras conocemos que también el Señor las ha sacado a ese exilio? El Señor las ha sacado de todo lo que tenían, de lo que un día construyeron y no se volvieron a Él, sino más bien se refugiaron en el mundo, se quedaron allí, no quisieron volver a ver al Señor. Y para volverlo a ver definitivamente, pues tiene que haber ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, porque si no, nosotros no podemos volver a ver al Señor si estamos llenas de orgullo. Y precisamente estaba leyendo y el Señor me recordó cómo el orgullo es lo que a nosotras nos separa del Señor. Y esa lección nos habla mucho también de la autoridad. Nos habla cómo la autora, a pesar de que sabía que ella tenía que dar el diezmo en su ministerio, ella estaba bajo la autoridad de su esposo y ella simplemente se quedó callada y asumió esa autoridad que él tenía. Entonces yo pensaba, yo muchas veces le pasé por encima a mi propio esposo terrenal, muchas veces no le pregunté qué quieres hacer, sino que yo era la que tomaba las riendas, yo era la que me creía la autoridad y el Señor quiere que nosotros le obedezcamos y por eso nos pone en esta posición de que ahora sabemos que nuestra autoridad es Él, porque Él quiere prepararnos y que caminemos en su ley, en su autoridad y no solamente el diezmo que es ley, que es una ley que el Señor nos ha dado, sino que sepamos que tenemos que obedecer siempre a nuestra autoridad. Y yo pensaba,
cuántas veces yo a mi esposo terrenal, tal vez él, por ejemplo, quería, nosotros vivíamos con nuestros papás y él muchas veces me dijo que nos fuéramos solos y yo no lo dejé, pero nunca me senté a decirle, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Quieres que nos vayamos? O sea, nunca tomé en realidad esa autoridad que él tenía como la cabeza de mi familia. Entonces, esa palabra me llegó mucho, esa palabra exilio, porque en realidad el Señor nos ha sacado al exilio, pero nos ha sacado al exilio para que nosotros también lo busquemos a Él y volvamos nuestro corazón y volvamos a reconstruir este templo espiritual que nos ha dado cada una de nosotras y nos va a llevar a esa prosperidad. Otro principio que venía aquí en este capítulo que nos habla hoy es sobre la necesidad de dar, que debemos dar siempre, en todo tiempo, cuando más estamos necesitados, no solamente en abundancia. Entonces recordaba el versículo de la viuda, cuando el Señor estaba en el templo y llegaban las personas que tenían mucho dinero a dar en el arca del templo, mucho dinero, y llegó la viuda solo con 2 monedas, que era lo único que tenía. Eso fue más valioso para Dios que el montón de dinero que las demás personas traían. Entonces, el Señor nos pide eso, dar en nuestras carencias, dar ánimo en nuestras carencias, dar aliento, dar un testimonio. A veces no solamente son cosas materiales, sino dar esa esperanza, dar nuestro tiempo también para Él, el buscarlo, el sacar ese ratito y decir, Señor, aquí estoy, porque a veces estamos tan absorbidas en las cosas de la casa, en el trabajo, pero necesitamos alimentarnos de Él, porque precisamente como dice la lección en la parte final que dice que el Señor nos saca, que cuál es tu vida, que pienses en tu vida, y eso me hizo reflexionar mucho. Dice, mira bien tu vida, piénsalo. Y dice una frase aquí, dice, eso es lo que quiero que hagas, reconstruir el templo, hazlo solo para mí, por mí. Entonces el Señor no quiere que hagamos las cosas para nadie más, sino solo por Él, para Él, mirándolo a Él, no mirando lo que nosotros tal vez queremos, no pensando en las cosas materiales o en nuestra propia restauración, en nuestro matrimonio, sino pensar en lo que Él quiere y en lo que le agrada a Él. Porque como dice su palabra, cuando estamos en esa tierra seca que Él nos ha sacado, no vamos a prosperar. Y yo, como les decía la semana pasada, yo lo viví, o sea, nosotros con 2 salarios y apenas nos alcanzaba para la quincena. Y ahora yo solo estoy con el mío, mi mismo salario, y el Señor me ha bendecido que puedo tenerlo para mis hijos y para mí, ¿verdad? Entonces el Señor nos da esa prosperidad, pero también cómo obtenemos esa prosperidad. Me recordaba mucho el Salmo 1: deleítate en mi ley de día y de noche y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que haga vas a prosperar. Entonces, para poder prosperar y poder salir de esa tierra árida y seca donde nosotros llegamos, simplemente es buscar su palabra, alimentarnos de Él día y noche, a cada instante, para volvernos a Él y encontrar esa agua viva que a nosotros nos hace realmente vivir y sentirnos llenas de Él. Entonces, eso es parte de este capítulo tan bonito que dice un bolso con agujeros, porque realmente si miramos atrás, estoy segura que teníamos ese bolso lleno de agujeros. Yo lo tenía lleno de agujeros. Como les digo, era una bolsa rota. Y el Señor nos ha permitido también aprender a diezmar para cerrar esos agujeros donde el devorador puede entrar y robarnos. Entonces, eso quería decirles de esta lección. Mirar nuestra vida como el Señor nos pide y que ahora estamos reconstruyéndola en Él. Estamos aprendiendo a reconstruir y Él está reconstruyendo nuestra vida todos los días, poquito a poco. Y no es fácil. Muchas veces
estar en contra también de lo que el mundo nos pide, pero si nosotros nos fijamos en Él, Él va a quitar esos miedos y esos temores. Como les digo, por ejemplo, en mi caso, el Señor me ha llevado a darle de alimento, comida a mi esposo terrenal todos los días. Entre semana, mientras él trabaja, él pasa y recoge su comida. Y no ha sido fácil, no en que no tenga la comida yo, sino como yo vivo con mis papás, es difícil a veces salir y sé que llego y me hacen caras, pero cuando nosotros obedecemos al Señor, sé que Él nos defiende. Él va delante de nosotros y aunque la gente no entienda lo que nosotros hacemos, porque la gente quiere que realmente nosotros nos volvamos a la defensiva, nos volvamos orgullosas, pero el Señor no quiere eso. Él quiere humildad, Él quiere que pongamos la otra mejilla, Él quiere obediencia, como decía este capítulo, como decía la escritura, ella obedeció aún sabiendo que lo que su esposo terrenal estaba diciendo no era lo correcto. Y el Señor la recompensó. Entonces, el Señor nos va a recompensar cuando nosotros caminamos mirándolo a Él y sabiendo que el Señor reconstruye todo. Queridas, yo sé que el Señor ha reconstruido nuestra vida poco a poco, ha reconstruido áreas que nosotros tal vez a veces hasta ignorábamos, porque Él ve en lo profundo de nosotros, Él ve nuestros pensamientos. Y me encanta esa frase, como dice aquí, hazlo solo por mí, porque debemos hacerlo por Él, no por nadie más, sin importar lo que los demás nos digan. Eso es lo que Él quiere, que llevemos una vida que Él nos trajo a este exilio, a este desierto, pero para prepararnos. Como dice esa lección, el Señor quiere prepararnos. Y esa preparación ha sido a través de todo lo que hemos leído, a través de su palabra, pero también de un corazón que nosotros le hemos entregado a Él, porque realmente estamos en una posición en la que queremos que el Señor haga todo en nosotros. Yo estoy segura que todas queremos ser transformadas y como muchas de las historias de salvación, cuando las leemos, ese fuego que esas personas han sentido, esa presencia de nuestro amado tan vivo, yo sé que nosotras también lo anhelamos. Eso es algo que siempre le pido, Señor, hazme estar en ese fuego por ti y sé que Él lo va a hacer. Poco a poco Él va llenando nuestra vida. No sé si Susan, tú puedes compartirnos. Hola, hermanas, buenos días. Sí, yo estaba leyendo el artículo pues son varias cosas que el Señor trae a mi corazón. La primera es pues sobre el diezmar, que ahí se vuelve un poco de polémica, de debate, se abre un poco la situación ahí por parte de mi esposo, y conmigo, porque yo en un principio que vine al Señor, que lo conocí, esto de diezmar era nuevo y entendí en su palabra que debía hacerlo monetariamente. Sobre los ingresos era el 10%. Conforme lo fui conociendo al Señor y mi esposo también, pues fuimos viendo esa parte, él fue viendo esa parte que no sé qué situaciones él vio, Dios cómo obró en su mente y en su corazón, y él me dijo, ¿sabes qué? El diezmo no procede, yo no estoy de acuerdo, no quiero. Entonces allí fue que tuvo que haber ese sometimiento hacia él, ¿verdad? De que él me decía, no, el diezmo no. Entonces allí paró lo que era el diezmo como tal. En sí no es como que yo lo haya venido dando desde un principio así concreto como era, pero estaba comenzando con esa convicción. Al poco tiempo fue que mi esposo dijo, no, el diezmo no, porque eso es del Antiguo Testamento, y que luego se comenzó a abrir ahí como una serie de debate en el cual pues tuve yo que dejarlo y someterme a lo que él dijera, ¿no?
Y poco a poco el ir leyendo, el ir entendiendo esta parte, es que el Señor también nos dice eso que comentas. Ya lo he estado sintiendo igualmente de que el diezmo es con todo lo tuyo, con tu tiempo, con tus recursos, con lo que tú puedes con lo que tú puedes, no, con lo que tú tienes, debes de hacerlo. Ahora sí que a mí me trae el versículo que dice que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te bendeciré, cuando le habla al siervo. Siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te bendeciré. O en lo poco te bendeciré, algo así, ¿verdad? Apenas se me vino hacia memoria este versículo y sí es cierto, sí, yo he visto una hermana que ella no es como que tuviera mucho, me trajo el Señor ese ejemplo de ella, dijo, mira, esta persona, dice, esta persona no tenía muchos recursos, más sin embargo, de lo que ella tenía, hacía su taquito, su burrito en su casa y se salía a la calle, se salía pensando en que posiblemente se iba a encontrar con alguien y necesitaba un taco y ella traerlo ahí a la mano, ¿no? Entonces a mí esto se me hizo tremendo como el Señor me confrontó porque yo me quedé muy cómodamente en decir, bueno, mi esposo no quiere que diezmemos, pues no diezmamos y no hago nada. Pero esto es una confrontación que el Señor me pone, que me muestra y que me dice, mira, esta persona no es como tal que me diezme, pero es esa parte que lo que tienes lo des de corazón, que lo que el Señor te da no es solo tuyo ni para que te lo quedes tú, es para compartirlo, para llevarlo. Ya del Señor sabes si te lo va a multiplicar o no, pero uno ya cumplió con esta parte. Y cuando el Señor me muestra a esta persona que me dijo, mira, por mucho tiempo ella tuvo crisis económicas y yo sabía de eso, más sin embargo, ella hacía taquitos, sándwiches, lo que fuera de su casa siempre que iba a salir y llevaba consigo algo, una frutita, algo. Ella siempre cargaba en su carro algo y lo hacía de corazón, a mí me consta. Tan es así que te digo que el Señor me lo puso en mi corazón, en mi mente, como esa visión de decir, y ella me fue fiel en esto, con los recursos que ella tenía, con lo que yo le daba en lo poco, y si por eso ahora la bendigo. Ahora ella, el Señor le mandó un esposo, porque es viuda, el Señor le envió un esposo, el esposo le compró una camioneta de agencia del año. El esposo tiene aseguranza médica y ella está súper cubierta. Entró a trabajar, el esposo le arregló papeles, esto es en Estados Unidos, porque el esposo que Dios le dio es un ciudadano americano, le arregló papeles en Estados Unidos, ella entró a trabajar, tuvo un accidente y la aseguranza la va a compensar sobre algo que le pasó en su dedito. No lo perdió, no fue nada grave, pero Dios la va a bendecir por ese medio. El esposo tiene su casa ya pagada, tiene una solvencia económica tremenda, es muy buen marido dentro de todo y está sobreabundante esta persona que conozco, porque ya llevo años, muchos años de conocerla. Cuando el Señor me la trae a mi mente, yo me sentí fatal porque dije, es verdad, Señor, tú de los recursos que me has dado, yo he sido tan miserable que me conformé en decir, no, mi esposo no quiere que demos el diezmo y no lo vamos a dar y así, pero en mi tiempo y lo que yo tengo en casa y lo que me llega, porque eso sí, ¿verdad? Ha habido veces que a mí me llega algo de ropa y luego la ando regalando y también ando compartiendo, pero no es así como que lo haga mucho y seguido. Mas, sin embargo, eso debe de ser constante, debe de ser diario, porque el día tiene 24 horas y tienes que ser un buen mayordomo del tiempo y de todas las cosas que el Señor nos da. Ya empezando y siendo conscientes de eso, la buena mayordomía implica diezmar y diezmar como tal para mí es esa parte, ¿no? Que lo que des, lo des de corazón, como dice la palabra, da lo que
tu corazón disponga, pero darlo de gusto, con gozo, sin entristecerte. Y en lo poquito está en un taquito, un burrito, un sándwich, una fruta que lleves hacia la calle con el corazón, ofreciéndoselo a Dios, diciendo, Señor, yo sé que hay alguien que tú me vas a poner que lo va a necesitar. Y allí es donde para mí eso es parte de diezmar, ¿verdad? En el sentido como Dios me lo ha puesto. Gracias, hermanas, por escucharme. Gracias, Susan, qué lindo testimonio y siempre el Señor nos va a hablar. Eso es lo maravilloso de tener esa intimidad con Él, que cómo lo podemos reconocer, cómo Él trae a nuestra mente el camino que debemos tomar, lo que debemos hacer y no nos reprocha o no nos regaña como podría hacer una persona, sino que más bien con todo amor Él nos muestra en qué podemos mejorar. Entonces, qué lindo testimonio y por supuesto, como dice su palabra, cuando damos de corazón, Él promete y Él dice, pruébenme en eso. Él nos va a dar más de lo que nosotros estamos dando. Bella Celeste, si tú nos puedes compartir, entonces. Buenas tardes a todas acá, las princesas. Soy Celeste de Venezuela. Yo tuve tiempo de leer la lección rápido y, y en el primer versículo me impactó mucho, que ya lo he leído otras veces, pero cuando yo comencé a leer la lección, le pedí a mi amado que me diera, que me hablara al corazón, porque yo traía algo como una nube gris encima de mí porque me pasa esto que dice en Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo siempre lo he compartido aquí y se los dije, siempre he dispuesto de mi corazón porque el Señor me hizo ese llamado hace muchos años de dar el 10%, pero siempre sentía como que algo dentro de mí que me decía que no estaba haciendo algo bien y siempre le he preguntado a mi amado por esto. Porque este versículo que comenzó en la lección es lo que me sucede. Y yo, Señor, le pregunto porque yo no tengo para dar, porque yo no tengo para dar y el haber leído, creo que era la autora era Michelle, la que ella nos dice que en su corazón me llamó mucho la atención porque es algo que me pasa. En su corazón ella buscaba siempre la verdad y no paraba y ella dice, y es lo que quiero que todas aquí también hagamos, buscar la verdad y es algo que siempre busco, Señor, buscar la verdad, muéstrame, revélame, porque hay muchas cosas que yo sé que no estoy haciendo bien y lo dice en su palabra, lo dice en Oseas, donde el pueblo perece por falta de conocimiento y a veces caemos en un conformismo como me pasa a mí. Yo digo, bueno, Señor, si no me alcanza el dinero, bueno, ok, está bien, no voy a quejarme, no voy a decir nada porque esa es tu voluntad, si tú lo quieres. Y a veces yo digo, ¿será de verdad esta la voluntad del Señor? Que yo no, que a mí no me quede para más, pero sí me entristece, porque yo digo, Señor, no puede ser. Tu palabra también dice que no darás en abundancia. Y no para yo malgastarlo, porque de verdad tengo temor también de ser una malgastadora. Y le he dicho al Señor, Señor, si soy mala administradora, ayúdame, dame el don de administrar bien, porque no quiero ser una malgastadora. Pero me gusta mucho dar. Y me duele a veces que yo no puedo. Y yo, Señor, ¿por qué? No puede ser. Yo quiero dar, a mí me encanta dar. Hay personas que a veces, y no me refiero a dar solamente en medio de la necesidad, porque no solamente en medio de la necesidad, hay veces que una persona cumple años y yo soy una persona que muy poco recibo regalos, le soy sincera. Entonces, como yo sé lo que se siente no recibir regalos, yo a veces digo, Señor, yo quiero regalar, porque yo sé que hay muchas personas que no reciben regalos y yo quiero alegrarle con ese mínimo detalle. A mí no, yo no me imagino un regalo grande sino algo que la persona siempre siente. Y soy muy
afectiva en esa parte. Las personas cuando están de cumpleaños, yo siempre quiero estar ahí con una torta, con cantarle el cumpleaños. Y fíjense que ni para eso a veces me ha alcanzado y yo dije, Señor, yo quiero tu verdad como lo busca aquí Michelle. Yo quiero conseguir esa verdad y se la pido, se la clamo a mi amado para que Él me muestre esa verdad, porque no quiero ser tacaña, no quiero ser pichirre, no quiero ser agarrada, no quiero que la gente piense de eso de mí. Quiero ser ese puente, quiero ser portadora de dar y no dar siempre como aquí por lo menos nos dice que su templo está caótico, o sea, que cómo es posible que nos preocupamos en nuestras casas. Y yo, eso también me afectó. Yo dije, Señor, yo he querido ordenar mi casa y por eso la he ordenado. Y a veces siento que como que ya la ordenaste mucho, ahora piensa en los demás. Y yo digo, bueno, Señor, muéstrame la verdad porque yo no sé en qué estoy fallando. No quiero ser parte de ese pueblo que perece por falta de conocimiento. Entonces, esta lección me llamó mucho la atención, que ya la he leído otras veces, pero solamente hasta ahora he decidido clamar a mi amado para que me muestre la verdad, porque su palabra lo dice y yo lo creo, lo confieso, que probemos para que Él abra las ventanas de los cielos y nos bendiga en abundante. Y no quiero estar en ese pasivo de mí, de que, bueno, está bien, Señor, conformismo, por decirlo así. Si tú no quieres, bueno, ajá, ¿será que a otras personas le vas a dar y a mí no? Y así esta lección, como pude leerla rapidito, me llegó, me tocó el corazón, porque queremos que el Señor nos revele y nos muestre la verdad, nos lleve por el camino correcto. Esto era lo que yo les quería compartir, Lisa. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Y yo creo que todas hemos pasado por lo que tú dices, que a veces queremos dar y no lo tenemos. Y sí, a veces uno se siente mal, pero también creo que el Señor lo que quiere es eso, como dice el capítulo, ir preparándonos y también que dejemos tal vez todo en sus manos para que un día también podamos recibir todas esas bendiciones. Y sé que Él un día nos va a dar tanta prosperidad, queridas. Él nos va a bendecir porque Él sabe el camino que cada una de nosotras ha recorrido. Él sabe nuestras debilidades, nuestras carencias y conoce nuestro corazón. Y a veces queremos dar, pero no podemos económicamente, pero tal vez llegar a veces, muchas veces con solo llegar y abrazar a una persona, esa persona se siente feliz, se siente eh, acompañada. A veces solamente llegar y decirle una frase bonita a alguien es tan lleno. eh, y el Señor eso es lo que nos quiere, que demos siempre, no solamente económicamente, sino que demos ese tiempo, que demos esa palabra de aliento para esa persona que lo necesita. O muchas veces un mensaje, no sabemos tal vez de alguna persona por mucho tiempo y el Señor nos la trae a nuestra mente y tal vez solamente el escribirle, esa persona se siente a gusto, porque no sabemos en qué situación están pasando cada una de las personas que conocemos o que son allegadas a nosotros. Pero como dice Celeste, este capítulo nos llena tantísimo y nos hace buscar esa verdad, porque al final yo creo que eso es lo que todas queremos, que el Señor nos revele su verdad, su palabra, para poder caminar en el camino correcto de Él, porque estuvimos tanto en ignorancia, hicimos tantas cosas por ignorancia que estoy segura que ahora ninguna de nosotras quiere volver a lo que fuimos. Y con esa palabra que decía aquí del exilio, yo recordaba a muchas personas cuando están en exilio o cuando yo oí esa palabra, la gente que es exiliada de un país siempre quiere volver otra vez. Pero creo que en este exilio que el Señor nos ha sacado, ya nosotros no queremos volver al lugar donde estábamos,
Ahora queremos ser reconstruidas, ahora queremos ser renovadas y volver de una manera nueva, volver de una manera sana. Y eso es lo que nuestro amado está haciendo en cada una de nosotras. Por eso los procesos son diferentes, por eso unos son más cortos, otros son más largos, porque el Señor necesita sanar, sanar nuestras vidas, sanar nuestras mentes y sanar nuestro corazón, porque tenemos a veces muchas heridas que nosotras ni siquiera recordamos, pero que el Señor sabe. Entonces, el Señor nos está llenando y nos está sanando. Y por eso creo que esto, el diezmo, el obedecerle, es, y no solamente económicamente, sino tal vez en alimento, en otras cosas que nosotros sabemos, como decía Susan, reconocer esa voz del Señor. Muchas veces la reconocemos y nos sentimos, yo sé que ustedes también, nos sentimos halagadas, nos sentimos amadas cuando sabemos que algo que nos dieron o que algo que escuchamos proviene de Él. Realmente es sanador y nos sentimos amadas y enamoradas más de nuestro amado. Entonces, esta lección de hoy, un bolso con agujeros, sé que Él está sanando esos agujeros en nuestra vida espiritual. Y no es que la sana para volver otra vez a tener esa herida, no, Él la sana y cuando Él sana, eso quedó para siempre. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, a las que escucharán este audio y nos escuchamos a través de los compañerismos. Y solo recordemos esta frase que dice el capítulo, que dice nuestro amado, hazlo todo solo por mí. Sigamos haciendo todo por Él y para Él. Gracias a todas por estar aquí y que el Señor nos dé una semana bendecida.